Nuestro primer invitado de hoy es Fernando Rospigliosi, exministro del Interior del Perú. Está en pantalla. Buen día para usted. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Carlos. Bueno, señor Rospigliosi, su primera impresión de lo que han sido estos últimos 3 días en Perú. Mucha tensión, revuelta política, un presidente que quiso disolver el Congreso, para muchos un golpe de Estado, y de alguna manera una dirigencia política que ha sobrevivido a la situación que se está presentando en el país, porque además de el rechazo que hay, por supuesto, dentro y fuera del Perú a la acción que habría de tomar ese día el presidente Pedro Castillo, que era disolver el Congreso, prácticamente dar un golpe de Estado, también hay cierto rechazo al desempeño del Congreso del Perú. Sin embargo, hoy está parado, se ha juramentado una nueva presidenta y el Perú y ella, la nueva presidenta Dina Boluarte, está buscando una salida, como dijo ayer, a la crisis política e institucional que vive el país. ¿Cuál es su apreciación del momento que vive el Perú? Primero, debo manifestar el rechazo más enérgico mío y de muchos peruanos a cosas como la que ustedes acaban de difundir, esta descarada injerencia de presidentes del socialismo del siglo XXI sobre los asuntos del Perú, tratando de proteger a un golpista, a un comunista, a un delincuente que ha saqueado las arcas del Estado y que para evitar ir a la cárcel intentó dar un golpe de Estado, destruir la democracia y liquidar a los opositores. Y ahora pretenden presentar eso como si fuera una acción de las élites, de las oligarquías y una serie de sandeces y necedades que no tienen nada que ver con este asunto. Un golpista, un antidemócrata, un delincuente, un ladrón ha sido encarcelado como tiene que ser y espero que se le procese con todas las garantías, pero que termine como debe ser sentenciado. En segundo lugar, lo que ocurrió en el Perú es que lo que ya se veía venir y lo que tanto yo como muchos otros habíamos pronosticado. Este individuo, esta gavilla que había asaltado el poder, iba a tratar de hacer lo que había dicho. Lo han dicho 1000 veces. Ellos querían cerrar el Congreso, realizar una asamblea constituyente no elegida por el voto popular, sino integrada por supuestas organizaciones populares que eran organizaciones fantasmas que ellos habían creado y anular la libertad de prensa y liquidar el sistema judicial. No por casualidad, una de las primeras cosas que ordenó este individuo, Pedro Castillo, fue detener a la fiscal de la Nación. Él en el discurso que pronunció, intentando dar un golpe, no solamente cerraba el Congreso, sino intervenía la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y otras instituciones. Y se sabe que ordenó a la policía detener a la fiscal de la Nación, porque la fiscal ha realizado un excelente trabajo en los últimos meses y ha ido investigando. Tiene o tenía hace un mes 190 evidencias de corrupción acumuladas contra Pedro Castillo, al que había caracterizado como líder de una organización criminal, y había detenido a familiares y allegados muy cercanos a Castillo, varios de los cuales han presentado testimonios muy precisos sobre las coimas, los sobornos de millones y millones de soles que cobraban a empresarios y a otro tipo de personas por dar obras públicas, por dar contratos con el Estado, dinero que iba, dicho explícitamente, por los más estrechos colaboradores de Castillo que ahora están colaborando con la justicia. Dinero que iba, por un lado, para comprar congresistas y evitar la vacancia de Castillo, y habían comprado un número significativo de congresistas, y por otro lado, para el propio Castillo, para su hermana, para sus sobrinos, para todos los familiares. O sea, a estas alturas ya no hay prácticamente ninguna duda que estamos ante un corrupto y ante una gavilla de delincuentes que se estaba aprovechando de los recursos del Estado y que, para evitar ir a prisión, intentó un golpe de Estado. Por suerte, un golpe mal hecho. Pero si ese golpe hubiera tenido éxito,
En este momento ni yo ni muchos otros podríamos estar hablando con ustedes, sino estaríamos presos o bajo tierra, porque lo que quería era implantar un gobierno como el de Venezuela, el de Nicaragua o el de Cuba en el Perú. Señor Rospigliosi, justamente esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería ese escenario? Amplíenos, por favor, el aspecto de lo que el día de hoy estaría atravesando Perú si no se hubiese detenido al expresidente Castillo, las implicaciones al interior de Perú y también cómo habría reaccionado, por ejemplo, un país, cree usted, como México, que inmediatamente pues, se le ha visto el apoyo al exmandatario. Sin duda lo habrían respaldado y habrían justificado el golpe y la destrucción de lo que quedaba de democracia en el Perú. Lamentablemente esa es la situación que vivimos hoy día en América Latina, pero hacia eso íbamos claramente. Ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, cómo tratan a la oposición, cómo han anulado la libertad de prensa. O sea, está clarísimo que el objetivo de Castillo no era solamente cerrar el Congreso. El objetivo de Castillo era la Fiscalía y la prensa independiente. Lo decían todos los días, desde los más altos cargos del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, el propio Castillo y otros ministros, insultaban de manera descarada, como nunca se ha visto en el Perú, a la fiscal de la Nación, a los medios de comunicación. Es decir, era una situación que era insostenible. Por suerte, son muy ineptos y muy incompetentes. Y habían varias facciones en el gobierno. Por eso el golpe fracasó. Porque, para contarles un detalle que muestra lo necios que pueden ser estos sujetos. Poco antes del golpe, Pedro Castillo incorporó a su gobierno a dos generales en retiro del ejército, dos individuos desquiciados. Uno de ellos, un socio de Sendero Luminoso, de la organización terrorista Sendero Luminoso, que ha aparecido, este general en retiro, con Sendero Luminoso pidiendo la liberación de Abimael Guzmán cuando vivía, de todos los terroristas. A este sujeto lo nombra jefe del Servicio de Inteligencia del Perú, a un socio de Sendero Luminoso, como si en Estados Unidos nombraran a un socio de Osama Bin Laden, director de la CIA. Es decir, una cosa de locos. Y a otro general igualmente desquiciado como ministro de Defensa. Entonces, este ministro de Defensa, el día anterior al golpe, obliga a renunciar al comandante general del ejército. Lo obliga a renunciar porque dice que es un corrupto y le hace firmar su carta de renuncia. El día del golpe, a las 7:30 de la mañana, está el ministro de Defensa, el general, comandante general del ejército, al que obligan a renunciar en Palacio de Gobierno, le entrega su carta al presidente de la República y se va. Y estos ineptos, 4 horas después, dan el golpe. Pero no habían reemplazado al comandante general del ejército. El comandante general del ejército era un hombre más o menos adicto al gobierno, no era un institucionalista. Pero, sin embargo, naturalmente estaba molesto porque lo habían votado, lo habían echado de su cargo. Pero, como se sabe, el mando nunca muere. Ese general seguía siendo el jefe del ejército hasta que lo reemplacen. Y todavía no lo habían reemplazado. Tiene que salir una resolución en el diario oficial, tiene que hacerse la transferencia del mando. Entonces, dan el golpe a las 11:45 de la mañana. Yo tengo ya mis años y nunca he visto un golpe que se dé a mediodía. Los golpes se dan en la noche. Aquí tenemos larga tradición de golpes en el Perú. Dan el golpe a las 11:45 de la mañana con el comandante general del ejército, que es la institución más importante dentro de las 3 armas de las Fuerzas Armadas, que era un hombre al que habían intentado votar 4 horas antes. Entonces, obviamente, las Fuerzas Armadas no respaldaron el golpe y por eso ha fracasado. Pero si ellos hubieran logrado el respaldo de las Fuerzas Armadas, en esta situación ya se habría convertido en otra cosa hoy día, ¿no? Señor Rospigliosi, hablaba usted de algunos escándalos o cosas escandalosas que hizo
el señor Pedro Castillo durante su presidencia. Yo le tengo el dato. Durante el año y 4 meses que Pedro Castillo estuvo al frente del gobierno peruano, desató más de 200 escándalos, esto según la prensa local que hizo un seguimiento. Las primeras controversias se dieron tras la polémica designación de su equipo de gobierno, como por ejemplo la de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Sus controvertidas decisiones llevaron a que la Fiscalía le abriera 6 investigaciones por presunta corrupción. La administración de Castillo también estuvo marcada por sus reiterados ataques a la prensa y a la oposición en el Congreso. Asimismo, los 5 gabinetes a los que tomó juramento dieron cuenta de su incapacidad para formar un gobierno estable. Y esa es la realidad, señor Fernando. No hubo estabilidad desde que Pedro Castillo llegó al poder en esa administración. Hubo controversia, quiso de alguna manera hacer sus cosas a motus propio, sabiendo que la legislación, la ley peruana, se lo impedía. Sin embargo, insistió. Así es. Usted ha hecho un excelente resumen. Hay, como usted ha mencionado, múltiples investigaciones sobre casos de corrupción, pero además llenó el gobierno de gente absolutamente incompetente, inepto, sin capacidad, sin la más mínima capacidad para los cargos públicos en temas tan delicados como, por ejemplo, el Ministerio de Salud, como hemos venido y todavía tenemos problemas con la pandemia del COVID, o en el Ministerio de Economía, en época de turbulencia de la economía mundial. Es decir, ha tenido o tuvo este individuo más de 80 ministros en un año 4 meses, centenares de viceministros, es decir, los cargos públicos se entregaban a personas incompetentes y corruptas, y cuando estallaba un escándalo lo cambiaban y venía otro y duraba 3 semanas en el cargo. Es decir, estaba destruyendo la ya débil estructura del Estado peruano. No solamente ha sido corrupción, sino ha sido una incompetencia bárbara que estaba sometiendo al país a una crisis permanente. Bueno, por suerte nos hemos librado de este individuo y esperemos que ahora el próximo gobierno, el de la señora Boluarte, en fin, por lo menos pueda estabilizar la situación. Es complicado porque esta señora es parte del grupo de Castillo, ¿no? No hay que olvidar que ella integró la organización criminal, según define la Fiscalía, que fue el partido que lo llevó al gobierno. Pero en fin, ya, ella es la que está en este momento al frente del Estado peruano y esperemos que designe un Consejo de Ministros, un gabinete ministerial con gente razonable que pueda empezar a sacar al Perú de esta crisis tan grave en la que hemos caído. Señor Rospigliosi, se me adelantó un poco a la pregunta porque yo le iba a pedir que ahondara un poco más en esta persona, la presidenta, la nueva presidenta de Perú. Usted bien lo ha dicho, cercana al presidente Castillo, y ha dicho en sus más recientes declaraciones que su objetivo o la idea que tiene es de terminar de cumplir el mandato del expresidente Castillo y no convocar a elecciones anteriores. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones que ha dado en las últimas 24 horas en diferentes puntos la presidenta? ¿Qué piensa usted de, digamos, un poco la demora en dar un poco de luz sobre quiénes van a conformar su gabinete? ¿Cuál es la idea que tiene usted de Perú bajo el mando de su primera presidenta? Bueno, en efecto, ese tema que tú mencionas es uno de los que ha venido discutiéndose desde antes y que está discutiéndose en este momento. Esta señora debe culminar el mandato el 28 de julio del año 2026, que es lo que establece la Constitución y la ley. Pero la Constitución y la ley están hechas para tiempos normales y esta es una crisis completamente anormal. Entonces hay muchas opiniones en el sentido de que esta señora debería hacer un gobierno de transición, renunciar y convocar a elecciones generales. Eso es una posibilidad.
pero ella por el momento la ha descartado, y a ella, como suele ocurrir, le gusta el poder, le encanta estar en la presidencia y quiere quedarse hasta el año 2026. Es complicado. Primero, por lo señalado, que ella es parte de este grupo que llegó con muy serios cuestionamientos. En segundo lugar, que tampoco es que sea una persona muy destacada, una lumbrera, alguien que tenga muchos conocimientos, capacidades. No es tan torpe, tan inepta como Castillo, que ya es el colmo, pero tampoco es una persona muy que se caracterice por tener muchas luces. Y luego no tiene respaldo ni político ni popular, no tiene nada. O sea, ella abandonó el grupo de Castillo, traicionó a ese grupo, después traicionó a Castillo y no tiene a nadie. En este momento en el Congreso no tiene ni un solo respaldo, o sea, no tiene una bancada o un grupo político que la apoye. Todos dicen que, en fin, quieren la gobernabilidad y todas esas cosas que siempre se dicen, pero no hay ningún grupo con el cual ella tenga una relación directa que vaya a ser un sustento para su gobierno. Hay 14 grupos en el Congreso, es una fragmentación absurda realmente. Entonces, eso es un problema. No tiene respaldo popular propio y muy difícilmente puede constituir un gabinete que le dé gusto a todos. Puede constituir un gabinete razonable, pero ya en el Congreso, por supuesto, ustedes han mencionado que han ido varios grupos congresales, ellos están pidiendo su cuota de poder. Entonces es muy difícil contentar a todos. En ese sentido, no es muy factible que pueda permanecer hasta el 2026 en estas circunstancias, ¿no? Lo ideal sería que adelante elecciones, pero como digo, ella no quiere. Entonces, la situación que se abre también es de bastante incertidumbre. Señor Fernando, ¿cómo queda la democracia peruana después de todo esto? Después de titulares como que tantos presidentes en tantos años en Perú, en muy pocos años. Es decir, para algunos la democracia peruana es frágil, pero algunos pudieran pensar que totalmente lo contrario, es decir, está tan fortalecida que no se cala o no aguanta presidentes corruptos, salen del poder, o presidentes que quieren dar golpes de Estado, como pasó en estos días o en esta semana con el expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su apreciación sobre ese punto? ¿Cómo queda la democracia peruana? Yo creo que es una democracia fallida, una democracia fracasada. No puede haber una democracia sin partidos políticos, y en el Perú prácticamente no tenemos partidos políticos ya desde hace bastante tiempo. Lo que hay es individuos que forman algo que se llama partido, que en realidad es solamente una etiqueta y que se juntan para un proceso electoral, y a algunos les va bien y a otros les va mal. Y hay una corrupción realmente impresionante a todo nivel. Acabamos de tener elecciones regionales y municipales hace poco, y ahí han sido elegidos individuos que han sido sentenciados en oportunidades anteriores por corrupción. Es decir, la inexistencia de partidos políticos hace que esta sea una democracia muy frágil, y además instituciones tan importantes como he mencionado antes, como el Congreso, están penetradas por la corrupción. Castillo había comprado descaradamente un número muy importante de congresistas. En este caso, la democracia ha resistido por una sencilla razón. Castillo no tuvo la suficiente fuerza para dar el golpe y terminar de destruir lo que quedaba de democracia, y las Fuerzas Armadas se mantuvieron en una posición institucionalista. Gracias a eso no se ha podido imponer Castillo. Todas las instituciones reaccionaron, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial, pero finalmente quien decidió fueron las Fuerzas Armadas, y se mantuvieron en una posición institucionalista. Pero fuera de eso, esta es una democracia fallida. Realmente tiene muy serios problemas, y si no hay cambios importantes y reformas trascendentales en el curso de los próximos meses, pues vamos a seguir con una inestabilidad prácticamente permanente. Al señor Fernando Rospigliosi, exministro del Interior de Perú, le agradecemos enormemente este tiempo que nos ha concedido para esta entrevista acá en la mañana de NTN 24. Muchísimas gracias, esperamos contar con su presencia nuevamente más adelante. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.